Luis Almendral, queridísimo, ¿tú te acuerdas de este video viral? Y te damos la bienvenida, por supuesto, a nuestra casa. Muchas gracias, me acuerdo perfectamente porque esta época justamente los virales. Yo estaba en la U, oye, de hecho, cuando estaban dando la PAES, yo hace 20 años di la prueba, que era la PSU en aquel entonces. Yo también di la PSU hace 17. Wow, sí, como pasa el tiempo. Yo di la PAA. Prueba de actitud académica. Claro, sí. No, bueno, pasa el tiempo claramente, pero bueno, los recuerdos afloran precisamente de ese proceso y el video, por supuesto. O sea, en la universidad se hablaba ahí, no por los teléfonos, no había smartphone en esa época. No, porque lo veía en el computador. En el computador, con la pantalla, el monitor gigante dentro del taller. Eso era un YouTube antiquísimo, sí. Había YouTube ya, pues. Y se compartían por Messenger las cosas. Sí, ya estaba. ¿Para qué vamos a hablar de Fotolog también? Sí. Oye, pero qué buena. Está trabajando. Bueno, a lo que nos convoca, porque no vinimos a hablar de virales aquí. No, precisamente. Pero sí, vamos a hablar de algo que en realidad es parte de nuestro cotidiano. O sea, algunos edificios que están en nuestra ciudad, que los vemos a diario. Pero hoy hablaremos del autor de muchos de esos edificios, que es un arquitecto que yo he estudiado mucho y que estoy muy feliz de poder compartir también con todos ustedes y con toda la gente en la casa, que es el legado y la obra del señor Edmundo Enríquez del Pozo. Un arquitecto que llevo trabajando por muchos años. Para mí es muy importante este espacio porque han pasado mucho tiempo desde que inicié esta investigación de don Edmundo, y al mismo tiempo también es parte de lo que fue el libro Concepción 1930, que todavía pueden comprar, ¿cierto? Que pueden adquirir, un libro muy lindo que hicimos. A propósito de que viene Navidad, a muy propósito bonito que regalo. viene Navidad justamente, ¿Sí? Y don Edmundo, nacido en Santa Bárbara en 1895, hizo muchas obras importantes en Concepción y en Ciudad de Angol también. Un arquitecto que hizo edificios icónicos, muy avanzado para la época también. Yo siempre lo he hablado de él como un precursor de la modernidad, al fin y al cabo, arquitectónica en Concepción. Un personaje que tuvo una manera muy interesante de estampar sus edificios con su nombre, con una tipografía muy particular, y que fue protagonista de procesos vividos en Concepción de los años la década de 1920, 1930. Un arquitecto que lo podemos situar dentro de una generación de arquitectos que estaba de algún modo relacionado con la parte más antigua de la ciudad, esa arquitectura más clásica, ¿cierto? Pero que comienza de a poquito a desmarcarse de eso. Esto que estamos viendo acá, por ejemplo, eso es una de sus obras iniciales en Concepción. Ya a finales de la década de 1920, él muy joven, ya titulado, hace el edificio que ocupó farmacia y química industrial para la Universidad de Concepción, en calle O'Higgins 650, disculpen, una obra súper interesante. Y lo que llama la atención de este edificio es precisamente su forma, cómo pasamos del dibujo, ahí está la firma del arquitecto, si se fijan, 1925, y cuando ya toma forma esta obra. ¿En qué parte de O'Higgins estaba esto? Es donde hoy hay un edificio de estacionamientos frente a lo que fue la Inca, pleno centro de Concepción. A esa altura justamente, sí, muy cerca. Y ese solar, ese espacio, este edificio que fue el primer gran edificio de la UDEC, propio, mandado a hacer para la universidad, porque la universidad estaba arrendando lugares por diferentes lugares de Concepción. Pero bueno, se hace este edificio, ahí está de hecho esta foto de la revista Zigzag de 1926, aparece el nombre del arquitecto muy ahí destacado. Edmundo Enríquez del Pozo, arquitecto. ¿Cierto? ¿Eso quedó ahí? ¿O era mientras se estaba haciendo la obra? Usualmente, qué buena pregunta, cuando hacían edificios se ponían, no sé, pues el nombre letrero de la constructora, a veces de algunas empresas de materiales, pero también el nombre del arquitecto, ingeniero, constructor. Todo eso iba puesto entre las faenas, entre los andamios. Claro, bueno, ahora es mucho más grande todo estos letreros, a veces y con ponen la el nombre del inmobiliaria. arquitecto, pero sí, prima el nombre de la inmobiliaria. Sí. Y en este caso también la Universidad de Concepción. Y este edificio fue muy importante porque estuvo la farmacia Modelo en el primer piso. Farmacia Modelo era una farmacia de la universidad donde se fabricaban los medicamentos ahí mismo, por eso se llamaba Farmacia Modelo. Y además en este edificio, bueno, con el pasar de las décadas, se instaló periodismo, se instalaron salas de arte, cosas muy especiales ocurrieron acá. ¿Es aquí donde se hicieron las primeras clases de la Universidad de Concepción o es en otra calle? No, fue en Caupolicán. Caupolicán En 1919, sí, mucho antes de la Voy a decir al tiro que eso lo dijo el señor director y me obligó a preguntarlo. Y yo sabía que no era, pero me obligó a preguntar. Yo te quiero preguntar al material. ¿De qué estaba hecho este edificio? Buena pregunta. No, pero vi que el señor director está desesperado. Hay una placa aquí, dice. ¿Quieres saber de una plaquita? Oye, ¿por qué no viene usted mejor a preguntarle? Sí. No hay una placa ahí. No, está equivocado. Sí.
Sí, posiblemente sí, pero no estamos molestando, señor director. No, porque nos habla por acá. Pregunta y pregunta mal. No, pero sabes que mira, hay una política de poner placas que es muy buena y que ojalá siga, por supuesto, porque la Universidad de Concepción tiene tanta historia. Por ejemplo, no sé, siempre dijimos de poner una placa en Caupolicán con Víctor Lama, donde estuvo la Escuela de Arte y el Instituto de Fisiología, por ejemplo. Oye, pero hay que volver atrás, pues la Pau tenía una La- pregunta. Sí, la Que no la estructura. hicimos por culpa suya. Ay, pobre Ya, ahora director. La materialidad de estos edificios. Estamos avanzando en la década 1920, 1930, y comienza a aparecer la albañilería reforzada, o sea, comienza a aparecer el fierro que se ocupaba de la construcción, edificios que comenzaron a ser cada vez más firmes. Lamentablemente este edificio aguantó más o menos el terremoto de 1939, pero fue el de 1960 el que terminó por destruir gran parte de su estructura. Y ahí después del terremoto de 1960, lamentablemente se demolió y quedó como un sitieriazo por muchas décadas, de hecho. Por muchas décadas, hasta que se construyó ese edificio de estacionamientos que diga en Calle O'Higgins. Al menos tuvieron la deferencia de hacer un edificio y no dejar el terreno así nomás, que ha Como pasado pasó. mucho. No, y de hecho después del terremoto del 60 quedaron muchos sitios seriazos que hasta los años 80 y 90 seguían estando. Luis, un poquito. Oye, a propósito de sitios ariazos, en esa época, en los años 60, ¿qué sabes tú? ¿Pasaba lo mismo, igual que ahora, que la gente iba, se instalaba, armaba rucos? ¿O en esa época, no sé, habían rucos? Sí, ¿Existían o no? de hecho, podemos decir incluso a partir de investigaciones que he hecho y trabajos, que era peor, de hecho, una situación tremenda que existía en Concepción y muchas ciudades con la vivienda informal. Ese es un tema súper potente que podemos conversar en algún momento, con la gran cantidad de campamentos que existían en Concepción, poblaciones callampa, como se les llamaba en aquel entonces, y además gente que habitaba lugares completamente impensados, como por ejemplo cerca de las alcantarillas, en los bordes de la línea férrea. Es una situación que no es reciente, es un tema social que se repite constantemente. La cuestión social de En nunca la- acabar y que no se le ha dado solución. Pero Absolutamente. pasemos a esta casa. A esta casa, ¿cierto? Wow. Pero no está en Concepción, esto es la ciudad de Angol, cerca de calle 18. Es una casa preciosa que se encuentra en Angol, un saludo Me muy grande. sorprendió Angol. ¿Fuiste a No Angol? conocía esta ciudad preciosa y me sorprendió. Yo pensaba, de hecho me acordé de ti en algún momento, por este tipo de construcciones. Hay mucho. Hay mucho. Angol es una comuna preciosa, un saludo muy grande a toda la gente de Angol, sea que nos está viendo. Angol guarda unos tesoros arquitectónicos notables. Muy hermoso. Este, por ejemplo, una casa diseñada por Edmundo Enríquez del Pozo. Tiene su placa, de hecho, en una parte de la fachada dice Edmundo Enríquez del Pozo, arquitecto. Es una gran propiedad. Nos muestra otra faceta de la arquitectura, si se fijan. No es una casa tan tradicional, tiene hartos como recovecos. Es como si una se casa fijan. de Disney. Sí, un poco. sí, ¿cierto? el acceso Como las está en mismas diagonal. ventanas arriba, esas Exacto. Los techitos. Es una casa esquina, ahí está la placa, de hecho ahí dice Edmundo Enríquez del Pozo. Casa esquina, se accede de manera diagonal, una cosa bien especial. Las ventanas, tenemos ventanas rectas, otras de arco, otras con balcón, otras sin balcón. Es una casa que está en una especie de limbo entre la arquitectura más antigua y como de a poco comienzan a aparecer elementos un poco más geométricos, un poquito más como de una arquitectura más avanzada. A mí esto me mató. Estos detallitos. Esos ornamentos, qué ¿cierto? cosa más Son cosas súper puntuales Mira, que tiene esta Iván. casa. Sí, En Tomé hay una casa muy parecida del arquitecto Carlos Miranda, que es muy bonita también, que es uno de los tesoros que va quedando también cerca, similares a este tipo de construcciones. ¿Hubo casas así en Concepción? Sí. En el sector, por ejemplo, del barrio de La Toma, que es donde está la Universidad de Concepción actualmente, pero de Valdivia o de las Niñas, casas que eran gigantes, como se pueden dar cuenta, aisladas, o sea, alrededor había jardines, patios, quinta básicamente, chalet como se le conocía en aquel entonces. precisamente. ¿Cuánta Acá el gente? balcón a mí me llama la atención porque como que sobresale también en esta esquina. Sí, la idea de los balcones en las casas antiguas era bien especial. Imagínense tener un balcón, abrir la ventana. Es como una casa en L un poco, ¿no? Es una casa en L precisamente y el acceso está, como decía yo, rotado, pero también tiene un pequeño recibidor, si te fijas. Es una casa muy Muy especial. hermosa, pero difícil de mantener, te digo. al tiro. Claro. ¿Cuántas esas casas- habitaciones tendría esta casa? Uy, me pillaste, sí que no sabría decir, pero muchas habitaciones. O sea, para hacer aseo, vos necesitáis dos Difícil. personas. Un me ejército de imagino, personas. Tanto vidrio que limpiar. También. No hay nada peor que limpiar los vidrios. Nada. Sí, es Creo que es lo que más odio de tener que hacer. Pero bueno, acá pasamos a a mira esta placa que Concepción, bonita. calle Maipú, nos estamos acercando entre Salas y Serrano, una casa bien particular
que está un poco cubierta por cercos y por letreros, pero detrás de eso nos encontramos con esta vivienda que es muy interesante, porque primero que nada es de 1935, estamos avanzando en la época, y comienza a aparecer la curva. Se nota mucho, esto es totalmente distinto, acceso curvo, marquesina curva y detalles, si se fijan, que son un poco más escalonados. Bueno, esto está dañado por el terremoto, pero esto continuaba. Hasta así se ve bien, ¿cierto? Una cosa bien especial lo que tiene esta vivienda, es una casa preciosa, es de mis favoritas de hecho, y cuando la descubrí esta casa, paseando por Concepción hace ya casi 20 años de hecho, cuando vi la placa dije, wow, esto es 1935, aguantó los terremotos, 39, 60, 2010. Claramente, bueno, en esa época estaba yo recién partiendo esta investigación en particular, y ahí uno nota un avance en la arquitectura. Porque la curva y estos elementos modernos usualmente lo asociamos a lo que pasó después del terremoto del 39. Claro, y esto está antes de. Antes del terremoto, ya Don Edmundo estaba jugando con las esquinitas curvas, estaba dando un poco algo distinto, mostrando una faceta diferente del diseño. Quizás en quién dio las curvas. Para inspirar acá. Bueno, hay un tema ahí bien importante, que en los años 30 a nivel mundial la arquitectura estaba cambiando, se estaba volviendo cada vez más experimental. Había una escuela alemana llamada Bauhaus, había una escuela también de diseño de la Unión Soviética en aquel entonces. Estaba Le Corbusier. Hasta el día de hoy, entiendo, sí. Bueno, la Bauhaus ahora sí, claro, es una escuela que tal vez no tiene ese sentido de como institucional que tuvo los años 20, el principio del 30, pero ahora es un museo, es como una tremenda... Ahora, empiezan a hacer las casas más de los supersónicos, ¿no? Claro, un poquito, con esas curvas, con esas cosas curva. Que sobresalen. Claro, la arquitectura supersónica es como más del año 50 en adelante, pero en este caso en particular, sí, si te fijas, esta casa ya te muestra una cosa completamente distinta a la casa tradicional chilena. ¿Cómo era la casa típica chilena ubicada? Era larga, patio interior, palmera, arbolitos con corredores. A veces las casas más humildes era simplemente un corredor, pero eran largas con mucha habitación. Esto es lo distinto. Te fijas, aquí la puerta está ubicada en este punto, aparece un recinto para guardar el auto, el garage, tiene unas curvas, si te fijas, muy prominente con la marquesina demarcada. Esta casa está en Salas 338. Esta foto es muy antigua, la saqué hace 18 años más o menos. Y esta foto, decidí poner esta foto y no como está actualmente. Porque actualmente es de verdad una vergüenza cómo está esta casa. La verdad está totalmente transformada en locales comerciales, que no es malo, perfectamente se puede transformar en una casa en local, pero cada ventana ahora es un acceso para un negocio. Borraron la placa del arquitecto, que es de verdad muy feo lo que hicieron, que la estucaron por completo, que tenía las letras que les mostré al principio. No sé, y la casa perdió completamente su... Qué pena, yo creo que a veces es por desconocimiento. Es por desconocimiento, no quiero pensar en una mala intención, sí, pero yo creo que muchas veces las personas no conocen el valor patrimonial que puede llegar a tener el inmueble en el que viven o en el que tienen sus locales comerciales. Exacto. A lo mejor si nosotros, si se rescatara más el trabajo de personas como tú, Luis, probablemente quienes llegasen a arrendar esto como local comercial dirían: oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no recuperamos la placa? Porque parece que es importante. Claro, y el problema de la placa es que Don Edmundo estas placas las hacía como timbradas en el hormigón fresco. Entonces no es una placa propiamente tal, es un estampado. Entonces, cuando lo estucan, ya se pierde, hay que entrar a picar cuidadosamente todo. Muy cuidadoso, casi un trabajo con cincel chiquitito a lo arqueólogo. A lo arqueólogo prácticamente. Sí. Y fíjense los detalles de la casa. Esta parte está más levantada, si se fijan ahí, un detalle más bien ornamental, y la casa también tenía curvas y horizontalidad, una casa preciosa. Bueno, esta historia es bien triste, la que vamos a ver ahora. Calle Caupolicán llegando a Cochrane, parte de un conjunto de casas modernas que partía en Chacabuco y terminaba en Cochrane, todas demolidas, queda una sola, hay una en la esquina que ahora es un centro médico que está ampliada, pero esta es bien especial, la 158, que era una casa diseñada por Don Edmundo en 1937, estamos avanzando también en los años. Fíjense la forma que tenía la casa. También curvas arriba. También curva arriba, la casa estaba pegada a la casa de al lado, por lo tanto estaba aislada de la otra. Casa curva, da la vuelta, una casa que parece un barco, si se fijan, sí. Muy bonita esta idea de las ventanitas circulares. En este caso una puerta pequeña que era para un despacho oficina, y la casa, el acceso oficial estaba por el acceso vehicular. Una cosa muy interesante lo que ofrecía esta vivienda, que lamentablemente fue demolida el 2011. Acá abajo vemos la destrucción de la casa. Ah, claro. Ahí sí, yo traté de salvar la placa, pero era imposible porque había que haber sacado el muro. Claro.
para poder rescatar la placa del arquitecto. Pero bueno, una casa preciosa que mostraba esa idea de la modernidad, el balcón que daba la vuelta completa. Yo entré a la casa en la demolición, por lo tanto la casa daba la vuelta completa, Y el harta balcón. ventana, harta luz. Al otro lado seguramente Harta igual había luz, muchas no, más por ventanas. detrás había un muro ¿Y curvo eso precioso. es una suerte de terraza, un balcón techado? No, eso fue fue un agregado posterior. Ah. Fue un agregado posterior. Tema importante, la casa de al lado, fíjense que se alcanza a ver una curvita igual. Sí. Casa diseñada por el señor Julio Ríos Beriger, hermano de Pepo, hermano de René, y en el cual justamente él habitó también ahí. Una conexión entre modernidades arquitectónicas. Y ahora esta se está ocupando para... La demolieron completa. Hay un esa también edificio la en estos momentos de una torre inmobiliaria. Existe en el Pero tú lugar. dijiste que quedaba una. Queda una casa que no es del Mundo Enríquez del Pozo, que es donde estuvo por mucho tiempo el servicio de bibliotecas. Ah. En Caupolicán, casi llegando a Chacabuco. ¿Y esta casa? Calle Maipú, estamos ya al otro lado de Concepción, ya estamos avanzando al año 1937-38. Nos encontramos con esta vivienda muy especial, si se fijan, también con la curvita, también está la marquesina, nos recuerda a la casa de Salas, la que les mostré de color azul, un rombo muy sutil justamente. Y claro, es bien especial lo que ocurre en esta vivienda porque es parte de un conjunto de otras casas que están al lado, también de Enríquez del Pozo. ¿Resiste esta casa hasta el día de hoy? Sí, de hecho la cuidan bastante, he pasado por ahí constantemente y la casa la tienen muy bien cuidada. Pero esta tiene menos ventanas. Esta tiene menos ventanas, el terreno es más angostito, es una casa que tiene otra distribución, pero fíjense la forma que tiene, o sea, encuentro que es súper interesante la modernidad que brinda. ¿Eso que está ahí, Luis? ¿Eso Los es respiraderos. subterráneo? No, respiraderos? son respiraderos que eran espacios más bien como de ventilación debajo de los pisos de las casas. Y esa es una pregunta muy buena, Cami, porque aparte también tenía un diseño. O sea, si te fijas, en algunas casas está la rejita y nada más. Pero acá se hizo este elemento levantado como para darle un diseño. Claro. En Vamos la a casa de resaltar. Salas, por ejemplo, tenía curvas. Entonces, ¿Ahora hay todas las casas tienen respiraderos? es que ya hoy en día las casas tienen, los edificios tienen otra condición constructiva. Hoy en día tenemos radieras propiamente tales, tenemos otra noción de lo que significa hacer ese tipo de Y intervenciones. esto justo al lado. Es justo al lado, son dos casas, Maravilloso. están modificadas, pero la de la izquierda se mantiene muy bien. Son casas preciosas, lo que se encuentra acá, casas absolutamente geométricas, pueden ver la variación de las ventanas circulares Eso también. circular son... Son ventanas, hay un nivel en un piso distinto, si te Sí, fijas. un piso medio, ¿no? Claro, empieza un juego geométrico también del Ay, ¿cómo arquitecto. será por dentro? Me encantaría poder conocerla. De hecho, quiero buscar el nombre que me escribieron hace poquito, literal hace poco, que es cosas mágicas que ocurren de una señora que vivió en esta casa. Y le quiero mandar muchos saludos. ¿Será que ella supo que ibas a traer este tema? Claro, intuyó de alguna María manera. Angélica Urbina Herlitz, le mando muchos saludos. Ella no vive en Concepción ya, pero me mandó un mensaje precioso con una historia de infancia de lo que significó vivir en esta casa. María El tema de Angélica, los ¿será que nos puedes contar cómo es por dentro? Sí. Para entender ese piso medio. Ese piso medio, las ventanitas pequeñas. ¿Cómo es la también configuración? circulares. ¿Será una cosa Alexa? Porque piensa que las ventanas que siguen acá tiene que ser como un... Literalmente. Claro, ¿no? Y de hecho interiormente, según algunos planos, muestra también que hay curvaturas. Entonces nos damos cuenta que Enríquez del Pozo de verdad se la jugó en aquel entonces haciendo casas completamente típicas. O sea, ya estamos en una época donde Concepción, sí, como lo digo en el libro Concepción 1930, era como una adolescencia. Concepción estaba dejando atrás algo de su pasado, pero quería ser un poco más grande, más adulto. Y son estas casas de espejo. son casas de espejo. Esta casa está modificada, yo no tengo más registros de cómo era la de al lado originalmente, pero evidentemente era similar, Pero, no igual. antiguamente igual tenías estos ladrillos. No, esos son agregados. Originalmente no tenía este tratamiento. de Era la fachada. fachada quizás planita, ¿no? Como- Sí, Seguramente justamente. como las otras. Una casa Mira en las O'Higgins, curvas, O'Higgins, las ventanas. llegando a Calle Ainavillo también. Una casa muy bonita, muy interesante también, que sigue estando en pie, ahora es de color amarillo. Una casa que es bastante firme. O'Higgins en Navillo. O'Higgins, donde termina Ainavillo, donde llega Ainavillo y está la calle O'Higgins, Ah, cerca de la UDD, Sí, sí. ahí Ujú. desemboca Eso la estoy calle pensando. y hay varias casitas. ¿Y sigue siendo casa particular? Sigue siendo casa particular, hubo un restaurante ahí, es bien especial lo que ocurre. Un saludo muy grande a la familia que también es dueña de esta casa, que me ayudó mucho en la ejecución del libro Concepción 1930. Mira. Qué bien. Sí, sí. Chimenea también tenía. Chimenea, buen punto. Hay chimeneas en estas casas. Las casas antiguas tenían estos grandes
salones de repente con living, necesitaban calefaccionar porque estas casas podían llegar a ser muy heladas. Claro que Me sí. imagino por el material también y tremendos espacios. Y tremendos espacios. En el año 1938, Enríquez del Pozo diseña el Teatro Ideal, que en la década de 1940 cambia de nombre a Teatro Rex, que es uno de los edificios más icónicos de Concepción, la actual Vega del El Esfuerzo. Un edificio que está en Rengo 865, una obra que entre eras y carrera, una obra preciosa. Yo creo que es un edificio que claramente a muchos nos ha llamado la atención, nos ha marcado por su marquesina, ¿cierto? Que tiene el letrero que sube, las formas curvas, un teatro pero muy importante. Sí, bueno, cuando se inaugura en el 38, pasa a ser como el gran representante de las películas hollywoodenses. Así, acá se dio Blancanieves, por ejemplo, películas de Disney, musicales, cosas de ese tipo. Pero ya cuando comienza a cambiar su cartelera de los años 40-50, se vuelca también al cine más latinoamericano, mexicano, ubicado en un sector no tan céntrico de Concepción también. Y si caminan por calle Rengo y ven su marquesina, en este punto en particular, van a ver la placa donde dice Enríquez del P. ARQ 1938. Gracias, te Luis, recuerdo. por traernos estos pedacitos de la No, historia por de nuestra supuesto. ciudad y particularmente hoy día conociendo a Enrique Pérez del Pozo, No, Edmundo Enríquez del Edmundo Pozo. Enrique Pérez, mira, Sí. lo di todo al revés, No, y un pero saludo- iba por ahí. Iba por ahí. Y un saludo muy grande al señor Horacio Galás, a Octavio Enríquez, a la familia del Mundo Enríquez del Pozo, que me ayudó muchísimo en la ejecución del libro Concepción 1930. El 2012, en el Docomomo Chile 2012, hablé de este caballero por primera vez y fue de a poco una experiencia muy enriquecedora de conocer este maestro de la arquitectura que no podemos olvidar. Y un último saludo también al señor José Luis Godoy, amigo de la familia. Un abrazo muy grande de parte de todos nosotros y de Cristina también. Así que ahí estamos, por supuesto. Y a mis alumnos que están terminando sus clases. Es ánimo Sí, también para ti sí. con este fin de año, querido. Sí, así que Nos vemos eso. en la próxima. Nos vemos. Y de Luis Darmendray pasamos a ver y saber dónde está Luchito Santana. Luchito, ¿dónde estás a esta hora de la mañana?